Buenas tardes, mi nombre es Neomar Rodríguez, soy estudiante de la Universidad de Yacambú de la Facultad de Ingeniería Industrial. Este trabajo se trata sobre la gastronomía, literatura y música de la Venezuela del siglo XIX, XX y XXI. La Venezuela del siglo XIX fue afectada por el encuentro cultural que surgió del proceso independentista, del proceso de colonización. En ese ámbito, las raíces indígenas fueron mezcladas con las raíces europeas y africanas cuando los españoles nos colonizaron. Esto obviamente se tradujo en un proceso de cambio de identidad o de transformación de identidades, transculturización, donde la comida, los sonidos, la música, la cultura fue afectada por las costumbres que venían de los españoles. En cuanto a la gastronomía del siglo XIX, ella fue afectada por las costumbres que los españoles traían, introduciendo métodos nuevos de conservación de alimentos, especies, de animales de cría, costumbres de comer en tiempos, como por ejemplo comer en el almuerzo la comida seca y la sopa, así como también en el desayuno y en la cena. Por otra parte, los esclavos africanos también aportaron a la cultura venezolana el uso del fogón, las frituras y el aprovechamiento de las vísceras. Con respecto a la literatura, personajes como Juan Antonio Pérez Bonalde, un caraqueño nacido el 30 de enero, fue una persona que, por la inestabilidad política de Venezuela, su familia tuvo que mudarse a Puerto Rico cuando él era muy joven. Él aprendió a hablar y escribir a la perfección varios idiomas. Cuando regresó a Venezuela, cuando venía en un barco, escribió un poema que expresaba su profunda emoción por el hecho de haber regresado a su tierra. Otro de las personas que en el siglo XIX aportaron a la literatura fue Fermín Toro, nacido el 28 de mayo de 1806. Él estuvo muy ligado a las actividades políticas como ministro de Hacienda, ministro de Relaciones Exteriores, diputado en el Congreso. Y era muy conocido porque hablaba muy bien y la gente lo iba a ver cuando se presentaba en el Congreso de la República, porque se expresaba de muy buena manera. En cuanto a la música del siglo XIX, fue caracterizada por la utilización de instrumentos de cuerda. Una de las personas que más resaltó en la época del siglo XIX fue la señora Teresa Carreño, una pianista muy virtuosa que compuso melodías como Mi Teresita y la segunda elegía. Otra persona que se caracterizó por su destacada actuación en el ámbito de la música fue Lino Gallardo y Felipe Larrazábal. Con respecto a la gastronomía del siglo XX, en esta época la gastronomía fue muy impulsada por los avances tecnológicos que trajo consigo el boom petrolero en Venezuela. La utilización de la nevera y la cocina a gas fue introducida en esa época, y esto representó una modernización y formó parte de la industrialización de la economía venezolana. En esa época, en 1960, también se industrializó la elaboración de la masa de harina de maíz,
muy conocida como harina pan. En cuanto a la literatura del siglo XX, representantes como Rómulo Gallego, Teresa de la Parra y Arturo Uslar Pietri fueron uno de los más importantes. Rómulo Gallegos eh, escribió Doña Bárbara, una de sus obras literarias más famosas. También se dedicó bueno, aparte de que se dedicó a la literatura, fue presidente de Venezuela, pero lamentablemente su gobierno duró solo 9 meses en 1948 debido a que un grupo de militares le dio un golpe de Estado. Otra persona que resaltó mucho en el siglo XX fue Arturo Uslar Pietri, nacido en Caracas el 2 de agosto de 1884. Escribió eh, eh, muchas novelas y fue muy importante para la literatura venezolana. En cuanto a la música del siglo XX, la gaita, la salsa y la música clásica profesionalizaron la musicalización de la cultura. Eh, Personajes como Aldemar Romero, Simón Díaz y otros muy importantes personajes que desarrollaron la música en Venezuela fueron destacados. Por otra parte, la gastronomía del siglo XXI generalmente se ha caracterizado por la internacionalización de la comida tradicional venezolana. Muchos chefs venezolanos conectaron con memorias técnicas, interpretando, reinventando platos como la arepa, productos con esencias de cacao y otros elementos que mezclaron platos internacionales con platos de la costumbre venezolana. En cuanto a la literatura del siglo XXI, ha sido caracterizada por narrativas y poesías de ensayo que abordaron el problema migratorio que ha sufrido Venezuela en el siglo XXI. La literatura en este siglo se ha caracterizado por la narrativa de las historias de migrantes y la diáspora venezolana. En cuanto a la música, ha tenido muchísima influencia extranjera, como por ejemplo el pop y el hip hop y la electrónica, mezclando sonidos locales como por ejemplo el joropo y la percusión afro-venezolana con hip hop y electrónica, dando como resultado unas nuevas tendencias musicales. Venezuela es un ejemplo desde el siglo XIX, cómo ha podido mezclarse con diferentes culturas y expresando de manera amplia lo que ha acontecido en diferentes épocas, adoptando nuevas culturas y aprendiendo de ellas. Muchas gracias y espero que esta exposición les haya gustado.